que hay que aprovechar todo lo que vas aprendiendo y no focalizarte solo en una herramienta, porque yo creo que es inviable y cada vez es más difícil destacar en este caso en Instagram, como tú decías. Bienvenida a Date Voz. Si quieres que todo el mundo te conozca, ser una referente en tu sector y atraer más y mejores clientes, aunque incluso lleves poco en tu emprendimiento, este es tu podcast. Me llamo Andrea Hacha, soy periodista y he sido especialista de comunicación de grandes marcas que todas conocemos, pero actualmente mi obsesión es ayudar a emprendedoras a que aparezcan también en medios de comunicación. Y para eso estoy detrás de este micro, con el único objetivo de que descubras todo lo que hay que saber del mundo de los medios y lo que además te pueden aportar a tu negocio. Así que si esto puede ser interesante para ti, ¡arrancamos! Bueno, pues nada, empezamos otro día más y en este caso vengo acompañada, no lo hago sola y estoy feliz de tenerla porque Tati es mi primer grupito, una de las primeras que empezaron a aprender conmigo y eso es algo que no se olvida. Así que nada, bienvenida Tati por estar aquí. Muchas gracias, Andrea, yo encantada. Bueno, Tati es periodista de profesión, pero ahora sobre todo diría que es la experta pues más potente que puede haber en nuestro país para ayudar a mujeres a viajar sola, ¿no? Cuéntanos, Tati, un poco qué es lo que haces, qué es esto de ayudar a viajar solas. Bueno, me pongo roja, Andrea, pero sí, soy una de las chicas de las viajeras que ayudo a otras a aprender a viajar solas. Pues yo lo hago de dos maneras, lo hago a través de creación de contenido para ayudarles a organizar ese primer viaje en solitario. Y yo lo que hago es ayudarlas a hacerlo, no solo a una cliente particular, sino que también me dedico a ir a centros de la mujer, a bibliotecas, etcétera, a hablar de ello, a comentarlo y que cada vez sea más normal que las mujeres viajen solas y que no se queden con las ganas de hacerlo. Yo creo que es algo que está en boga, sin duda, o sea, es algo que yo creo que va a ir a más, ¿no? Que haya cada vez más mujeres que tengan ganas de ir a un destino y no tengan que depender de nadie. Pero sobre todo el motivo de por qué estás aquí, para mí, yo creo que es inspirar, ¿no? Inspirar a aquellas mujeres que están pensando en cómo darse a conocer, ¿no? Suelen tener un problema de no me conoce ni el tato, no sé cómo llegar y conectar y crecer con mi negocio, ¿no? Y como hemos comentado al principio, pues eres de ese primer grupo, ¿no? Que aprendió conmigo a formarse para poder ser noticia y hacerlo pues acompañada y sobre todo con mucha más claridad a la hora de comunicarnos, ¿no? Me gustaría que me dijeras, a día de hoy, en 2024, ¿crees que puede tener sentido trabajar la estrategia de prensa a un negocio digital? Para mí sí, y por varias cosas. Una, porque soy periodista y lo veo muy claro, amo los medios de comunicación y sé la importancia que tienen. Y otra, que para mí es muy importante, cuando hago cursos, bueno, pues de emprendimiento, de marketing digital, etcétera. Todo el mundo habla solo de subir a nivel de SEO, todo lo focalizan a ese contenido digital. Y para mí me resulta más sencillo el crear autoridad y ir subiendo en seguidores también cuando ha salido en prensa. Por ejemplo, este verano salí en El Mundo y de repente en un día subí como 700 seguidores y me escribió mucha gente, oye Tati, ¿qué haces? Oye Tati, estoy montando para Turismo de Andalucía, que esto fue verdad, un viaje, un blog trip de chicas que viajan solas. ¿Te animas? Me resulta más fácil que lleguen a mí si salgo en prensa. Y luego, si me pongo en la otra parte, yo tuve una época en la que busqué un coach para que me ayudara a aclararme con la vida. Y yo pienso, ¿cómo lo elegí? Y la elegí, luego haciendo como memoria, elegí a mi coach porque había salido en un artículo en El Mundo. Entonces dices, cuando yo me pongo en la otra parte, veo que cuando veo que un profesional sale en un medio de comunicación que tiene como autoridad, ya sea El País, El Mundo, el ABC, etcétera,
me creo yo que es mejor, ¿me entiendes? Entonces, Perfectamente. para mí tiene mucha importancia y creo que es más fácil llegar a la gente con esa autoridad que adquieres saliendo en un medio de comunicación. Sobre todo, y voy a hacer colación a una noticia que salió ayer, hay mucha gente que es influencer, hay mucha gente que sale en redes, etcétera, y no se puede ver si es buena gente, buen profesional, buena persona, etcétera. Por ejemplo, ayer salieron unos chicos que se dedicaban a timar a chicas para tener relaciones sexuales con ellas y llevárselas a su casa. La gente se cree que por tener 80.000 seguidores tú eres mejor o no. Y nos estábamos dando cuenta de que no. No, con eso no quiero decir que si sales un periódico tienes como una seguridad de que eres mejor profesional o mejor persona, pero sí que a mí me da más fiabilidad una persona que ha salido ya en muchos medios que una persona que solo tiene su red social y no hay nada más que lo avale. Ujú. Sí, te entiendo que de alguna manera el hecho de que tú aparezcas en un medio que ya tiene reputación y hay un filtro, que es un periodista, que trabaja en crear rigurosidad, en intentar crear el mejor contenido posible con los mejores expertos posible, ya te da como un cierto filtro, una seguridad de que lo que sale ha pasado por los ojos de alguien, ¿no? Sí, Mientras que a lo mejor el hecho de seguir a alguien en YouTube, pues dices, bueno, de hecho creo que hace muy poquito salió toda la historia de Yados Fitness. Han hecho un reportaje en ay, ¿cómo se llama? No me sale ahora. Equipo equipo de de investigación, investigación. vale. Y además me sale la voz de ella en plan equipo. Sí, sí, sí. Bueno, pues ha salido un reportaje sobre él. Se han un poco como quejado, ¿no? De todo lo que es esta estructura piramidal a personajes un poco así, en el que les falta valores de todo tipo, pero que es multimillonario que vive en Miami, ¿no? O sea que de alguna manera sí que es cierto que hay algunos influencers que están recibiendo el foco de la atención por prácticas pues no muy éticas de alguna manera o triunfar sin valores de ningún tipo, ¿no? Así que sí es cierto que las personas, a pesar de esta situación de vivir en el mundo digital, seguimos necesitando referencias para confiar en unas personas y mucho más si el contexto digital empieza a sacar historias negativas. Muchísimo Sí, más. y aparte de eso, que también es muy difícil a veces y se necesita mucha constancia el estar todo el día creando contenido, etcétera. Eso no quiere decir que tengamos que dejarlo y lo hagamos siempre todo relacionado con prensa, pero para mí me parece una herramienta muy útil, tanto la local, cuando por ejemplo yo ahora antes vivía en Madrid, ahora vivo en un pueblo de Ciudad Real, en Manzanares, tanto la local, si te quieres mover en el ámbito local, regional o nacional. Luego tú ya vas viendo cuál te ayuda más. Yo me he dado cuenta que cuando he salido en nacional me han venido clientes. Cuando he salido en local no tanto, pero sí que he conseguido, cuando he salido, sobre todo en autonómica, el como, uy, eres guay o confío en ti. Por ejemplo, llevo ya un año saliendo todos los sábados en Cadena Ser en Castilla-La Mancha. Cuando me ve gente dice, Tati, te escuché el otro día en Cadena Ser. Y lo dicen como un tono de, molas más. No, molo igual, La misma, igual, ¿no? soy la misma, pero sí que se queda eso, porque dices, jo, el hacer, me guste ideológicamente o no, es una emisora que lleva muchos años, que tiene como una fama, que salgas todos los sábados durante un año o dos, significa que están contentos contigo, etcétera. Es algo Ujú, como muy poderoso, que no siempre se traduce a clientes, como estoy diciendo, pero ujú. esa autoridad o esa confianza yo creo que es muy importante y a mí me resulta más sencilla conseguirla acompañando de lo que hago yo con redes sociales más la prensa. Vale, ahora sacas un temón que yo diría que es para mí la gran cuestión. Y es que hay una creencia general que es que tenemos que sacar nuestros clientes o prácticamente nuestro marketing se focaliza en redes barra Instagram, porque la mayoría de las emprendedoras están en Instagram y muchísimos emprendedores también. Entonces, su obsesión es Reels, cómo editar, cuál es la última canción, cómo es el algoritmo, qué contenido creo nuevo, cuánto saco, a qué hora.
mi comunidad, que si ManyChat, ¿no? O sea, la obsesión y toda su estrategia gira en torno a cómo sacar más provecho de una red social específica, en concreto es Instagram. Luego, por supuesto, hay más, hay YouTube, hay LinkedIn, pero yo donde veo que más foco hay es sobre todo en Instagram y luego algunas puede ser más en YouTube, ¿no? ¿Cómo le empujarías a las personas a pensar más allá de ese icono rosa? Es decir, ¿cómo salimos? Bueno, digo rosa porque me sale a mí rosa, pero Sí. antiguamente era una foto, pero bueno, mentalmente ya me lo ubicáis, que es Instagram. ¿Cómo invitas a pensar más allá, ¿no? Porque a mí, que me dedico a educar, a inculcar, a enseñar sobre estas estrategias, precisamente es lo que siempre digo. Está súper bien estar en Instagram, yo estoy ahí. Estoy también creando un podcast, hago publicidad online, pero trabajo los medios. Lo complemento porque cada uno creo que me genera una cosa que no me genera el otro. Y Mm. veo que la prensa ni se plantea, sobre todo por puro desconocimiento, ¿no? Pero no se dan cuenta de los beneficios que incluso genera el tener Instagram si tienes prensa, porque en el fondo dices, pues lo que consigo prensa lo replico aquí, ¿no? O sea, es 100% nutritiva la estrategia combinándola con otras cosas, es decir, pues eso, pues prensa, con podcast, con Instagram, por ejemplo. ¿Tú cómo lo ves eso, no? Yo sí creo que nos estamos aislando, que no estamos viendo todo 360 y que una red social, las redes sociales surgieron para unir personas que igual una estaba en Nueva York, otra estaba en Canadá y con las redes sociales las conocemos. Y se nos está olvidando que hay otras herramientas. No solo prensa, sino, mira, yo el otro día me salió un cliente, me fui a unos carnavales, me encontré con una amiga y me presentó a gente. Estuve hablando con ellos, les dediqué tiempo, les escuché, me hablaron de su trabajo y de ahí me ha salido un cliente para dar talleres. Muchas veces cuando haces networking, vas, hablas, etcétera, pero no escuchas. Y yo creo que es un todo, que para emprender necesitas prensa sí o sí, si puedes, porque te da autoridad, te ponen el candelero, si estás en un pueblo pequeño y sales en su periódico, te ponen cara. El estar en alguna red social, pero no dedicar todas esas energías a una cosa. A eso me refiero yo y darle mucha importancia a esa red de gente real que conocemos. Yo he hecho un curso con Andrea, voy a llamar con Andrea y vamos a hacer sinergias. He hecho un curso con tal, he aprendido esto con Andrea y no se me va a olvidar. Voy a tenerlo siempre fresco. Por ejemplo, yo esa entrevista en El Mundo la conseguí porque fui a una estrella Michelin que me invitaron de creación de contenido y una chica que había al lado, yo me acerqué a ella, me puse a hablar y era Cristina Galafate, que es una periodista de Lifestyle del Mundo. Contacté con ella, le propuse el tema y meses más tarde me lo sacó. Entonces, creo que hay que aprovechar todo lo que vas aprendiendo y no focalizarte solo en una herramienta, porque yo creo que es inviable y cada vez es más difícil destacar en este caso en Instagram, como tú decías. Sí, eso es cierto. El gran reto para mí ahora, a día de hoy, yo diría que es captar la atención de la gente, ¿no? El hecho de decir, ¿cómo hago y llamo la atención en un entorno en el que me va a ganar más el que más habilidad tenga para editar un reel y usar una música? Y dices tú, joder, o sea, estoy peleándome por eso, ¿sabes? No porque me vean, porque realmente soy bueno, ¿no? Entonces, dejo ahí ese mensaje de hasta cuándo vamos a obsesionarnos por saber cómo destacar en un entorno en el que está todo mega ultra trabajado, trillado y todos los millones de emprendedores están ahí, ¿no? Luego nos perdemos, Andrea, porque muchas veces tiene un componente adictivo en las redes sociales y cuando te dan muchos me gustas, cuando te dicen, ay, Tati, me encantas, tal, al final tu ego se crece y muchas veces te pierdes y dices, pero ostras, si no estoy consiguiendo clientes, es mi ego que está contento. Sí, sí, eso le pasa mucho a mucha gente que pilota un montón de contenido en Instagram, lo hace muy bien, pero luego dice, ¿cómo monetizo? Tengo un montón de gente súper enganchada, pero no me compra ni Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago para dar el salto? Yo quiero profundizar un poco en esas personas que dicen, vale, Tati, lo he pillado. Yo trabajo mi Instagram, pero quiero saber cómo lo has hecho tú, ¿no? Es decir, cómo tú has dado el paso y has aprendido, en este caso, bueno, sabéis que he aprendido en Fan, ¿no?
pero ¿cómo lo has conseguido una vez que has pasado por fan? ¿Qué es lo que has hecho y cómo ha mejorado tu negocio? ¿En qué lo has notado, más allá de lo que hemos hablado un poco del mundo, ¿no? A ver, yo en fan me viniste muy bien, Andrea, porque yo soy una persona o creía, porque ahora me estoy dando cuenta que no tanto, muy desestructurada. Entonces, me pusiste foco, me pusiste estructura, me diste un plan para acercarme a los medios de comunicación, conseguir quién es la persona adecuada para recibir mi nota de prensa y tener como un protocolo en el cual en ciertos días, con una periodicidad, seguir insistiendo para que esa periodista me haga caso y hacerle ver yo, porque muchas veces cuando nos presentamos a alguien, vamos como pidiéndole ayuda. Cuando tú le das a una periodista un tema, al final estás ayudando tú, porque le estás quitando trabajo y al final es como, qué guay que viene Pepita y me ha dado una noticia sobre el aceite con sabor a naranja que hace en su empresa familiar o en su finca familiar. Y al final la periodista es la que se beneficia. El hacer eso, dar ese cambio de tuerca y esa estructura, a mí me ha venido muy bien. Luego yo también, como hago muchas charlas, muchas conferencias, el que tú me dijeras, Tati, pues cada vez que des una charla, escribe a los medios de comunicación de la zona, invítales a que vengan a verte, a que te graben, a tal. Eso igual a mí no se me hubiera ocurrido por ese síndrome de la impostora, que no me gusta llamarlo así, pero bueno, yo la llamo la capullita de Alelí que está ahí siempre. Pues muchas veces dices, igual no soy tan importante para llamar a un periodista y que venga, pero es lo mismo, al final le estoy dando trabajo, no tiene que construir 2 o 3 horas de su vida porque ya le he dado como el trabajo y el que te lo diga otra persona, pues hace que te lo creas más y aparte me diste en este caso como una herramienta que me viene muy bien y verlo eso en 360 grados, porque al final yo solo pensaba igual en que me hicieran una pieza o que me hicieran una nota, etcétera, pero digo, ostras, si yo lo que hago es un evento, qué poderoso es. Y me hiciste verlo en todo, bueno, pues en todo ese círculo. Ok, y por ejemplo, el hecho de, vamos a ponerle un poco de orden a quién soy, a cómo me presento, ¿cuánto de importante crees que es eso, no? Porque muchas veces la gente que entra en fan lo que espera es, pásame el contacto del periodista, dime cómo lo hago y tiro millas, ¿no? Sin embargo, yo siempre digo, esto va mucho más que eso, es mucho más que eso. Si fuese así, no habría un programa. ¿Cuánto de importante crees que es trabajar nuestra esencia de marca y coger claridad antes de que te den un altavoz? Pues para mí eso es básico. Para mí, como ya he dicho, me cuesta poner el orden y para mí es básico, porque sobre todo ahora, los periodistas van sin tiempo. Te lo tienes que dar todo como muy mascado para que te escuchen y hacerles casi la noticia y decirles, mira, quiero que hables del aumento de las mujeres que viajan solas. Te paso mi caso, el de mi amiga que también viaja sola y el de una agencia que se dedica a montar viajes para mujeres. Cuando lo ven que lo tienes tan claro, dicen, ostras, es que esta tía me ha quitado 4 horas de trabajo hoy y ya lo hago. Entonces, el tenerlo tú claro te viene bien para dárselo claro al otro y que sea un regalo realmente, porque si tú le vas con, hola, me llamo Tati, viajo sola, quiero salir en tu periódico, dice, pero ¿esta qué quiere? Así no son formas. Creo que si no tienes una estructura bien hecha, la otra persona ni te va a mirar, ni te va a oír y no va a entender lo que tú le quieres decir. Sí, a fin de cuentas, que sepáis que todo lo que implica tocar la puerta a un periodista es de alguna manera ordenarnos primero nosotros en qué tema te voy a contar, de qué manera te lo voy a hacer atractivo y a partir de ahí te toco la puerta. Pero no se trata de, hola, quiero que sepas que me interesa salir en tu medio. Bueno, muy bien. ¿Y yo qué gano con todo esto? O sea, lo que tenéis que pensar es que el periodista solamente quiere estudiar cuánto de interesante lo que le cuentas es para su audiencia. Si considera que no tienes nada que ofrecer, no te va a dar la oportunidad. Si considera que lo que le estás contando tiene todo el sentido, cuanto más mascado y más estratégico y mejor lo hagas, pues muchísimo más fácil va a ser todo. Pero desde luego tienes que pensar siempre en que el periodista al otro lado necesita sentir que es un win-win para ambas partes. No solamente Eh, para ti, que necesitas su audiencia. Es como, oye, mira, no. Es como si a ti alguien te claro, toca la puerta a tu Instagram y te dice, oye, mira,
que tu audiencia me encaja totalmente. ¿Me entrevistas? Lo primero que piensas es, ¿pero este es tonto o qué? O sea, ¿qué tienes tú para darme a mí? Y por qué me interesa darte voz en mi canal, ¿no? O sea, que de alguna manera tenemos que pensarlo así, como si Sí, que al nosotros nos final tocaran ganamos la puerta. todos. Tú como periodista me estás ayudando, pero yo te estoy ayudando porque te estoy arreglando ese día de trabajo te lo soluciono yo con un tema, pero si no te lo armo bien, al periodista le va a llevar más trabajo y no le va a resultar interesante y atractivo trabajar, entre comillas, contigo. También, bueno, pues nos enseñaste a tener en cuenta siempre el calendario, el ver, pues 8 de marzo, Día de la Mujer, lánzate, Tati, y ahí puedes tener cabida. O ha salido una estadística en la que dicen que ha subido un 5% el número de mujeres que viajan solas. Pues habla. O has notado que ha salido una noticia que a una mujer sola le ha ocurrido algo. Preséntate como especialista en algún medio porque van a necesitar una Experto. especialista. Ujú. O un experto, verte también en esas dos caras de o soy noticia o puedo servir como experto o especialista de algo, eso también nos lo hiciste ver mucho a todas y es también muy importante. Bueno, hombre, de hecho es la base de poder ser noticiable de pura actualidad, más allá de tus propios planes, ¿no? Que Claro, obviamente puedes tener tu plan estratégico bajado a tierra de cuándo voy a contactar, qué voy a contar y cómo lo voy a hacer, y más allá de eso, estar cerca de la actualidad, pendiente para decir, ostras, ahora interesa un montón hablar de este tema, o un conocido viaja sola porque no sé qué, pues voy a salir yo y le voy a decir qué cosas tienen que tener en cuenta, porque me lo van a querer preguntar, ¿no? Y para las mujeres que a lo mejor sienten que les puede dar un poco de vergüenza o que no tienen nada que contar, ¿no? Que lo que les pasa es que les apetecería, que sienten que a lo mejor para su negocio tiene todo el sentido, pero tienen miedo. ¿Qué haríamos con estas personas? ¿Tú qué crees que podrían hacer para dar el salto a pesar del miedo? del miedo a salir en prensa o en medios de comunicación. Sí, hay algunas personas que me dicen, uno, que tengo que contar, o sea, no Sí, veo, y dos, algunas que dicen, oye, yo en tele no me veo, ¿no? a ver, yo creo que todas tenemos muchísimo que contar. Yo digo que las personas somos libros con patas y que podemos aprender mucho de cada uno. Y luego también ver cómo tú estás. Si a ti te da vergüenza salir en tele, no hace falta que vayas a tele. De hecho, yo he tenido muchísima más repercusión y me han venido más clientes cuando he salido en un medio online, porque ya haces el clic, etcétera. Entonces, ver dónde te sientes más cómodo y decir, bueno, pues yo sintonizo más con este periódico o he visto a esta redactora que me encanta cómo lo hace, voy a escribirla a ella, como ponértelo fácil. Mm. Si tienes complejillos y me lo estoy inventando, que no es mi caso, no me gusta mi nariz y no me gusta cómo hablo o no me gusta mi voz, pues igual es más difícil salir en radio o salir en tele que salir en un medio escrito, que yo ya le elijo unas fotos bonitas que a mí me gusten y que tengan que ver con lo que quiero decir y ya luego voy ganando seguridad. Ya esto es como montar en bicicleta. Al final todo es empezar. Luego a la cuarta entrevista, pues mira, si ya me da igual, etcétera. Pero sí que aconsejaría en las primeras igual en rastrear muy bien al periodista, ver qué te guste, que te sientas cómodo, y también, que eso lo aprendemos contigo, saber qué decir y saber qué venderle, porque luego yo también que estaba en la parte del periodista, cada uno quiere lo suyo. Yo como periodista lo dirijo a un lado porque es interesante como periodista, pero aquí como emprendedora quiero que me cuentes mi vaina, lo que yo quiero. Entonces hay que hacer ahí como una especie de estrategia para que el periodista, en la medida de lo que él quiera, pueda, me hagan caso a mí y ponga lo que más o menos yo quiero, el mensaje que yo quiero contar, ¿no? El suyo. Ujú. Sí, yo muchas veces también les he contado eso, que realmente todas tenemos cosas que contar, aunque no seamos muy conscientes, porque los propios periodistas buscan historias de personas o negocios pequeños que contrarresten con los Zaras, los Cape Home, el Corte Inglés, las grandes compañías, porque si no sentirían que hacen un publi reportaje siempre de las mismas marcas, ¿no? Y ellos mismos saben que las historias de las empresas pequeñas enriquecen muchísimo su audiencia y ellos se deben 100% a su audiencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, que no se asusten,
porque lo veo todos los días, porque hasta los mismos periodistas nos lo dicen. A nosotros nos cuesta dar con historias pequeñas. Si de repente me viene una marca pequeña a contarme algo que incluso a veces innovan más, le dedican más mimo y tiempo a lo que yo les pido, me apetece mucho más trabajar con ellas, ¿no? Al final, seamos conscientes que los periodistas no es un ente. Tú vas al mundo, voy al país, sí, pero no, vas a una persona. Y esa persona es la encargada de escribir sobre tus temáticas y esa persona tiene gustos, tiene opiniones, le gusta que a lo mejor seas muy ágil y cuanto más ágil, pues más oportunidad te va a dar en otras ocasiones porque es una persona Yo eso con lo veo muy gustos y con importante, el manías, ver ¿no? que todos somos personas y que al final lo que interesan son las historias. Ujú. Y esa autenticidad y no quitarnos valor, porque muchas veces nos quitamos valor nosotras mismas y más las mujeres. Pero ¿qué tengo yo que decir? Y dices, jo, pues igual tú tienes una empresa chiquitita que tú haces sábanas para bebés y lo estás haciendo en tu pueblo y lo haces a mano, etcétera. Para mí eso tiene mucho más interés si me pongo en el punto de vista de periodista que una gran empresa. Pues me apetece ir a tu casa, ver cómo es tu taller, que me cuentes de dónde te viene la emoción del coser, que si lo aprendiste de tu abuela, de cómo era tu infancia, sin ser cotilleo, pero sí esa historia que es muy bonita y te puede enriquecer más en un periódico o en la tele que cualquier historia del CEO de cualquier empresa grande. Tú, Tati, ya como siendo mega ultra prácticos, ¿no? Que estamos aquí hablando, charlando, que es súper guay el tener un poco la visión, ¿no? De las dos, pero siendo como muy prácticos, y si alguien de verdad está pensando en sumarse a FAN o pensárselo, ¿tú sabrías contarnos ahora mismo cuántas apariciones has conseguido a partir de FAN desde que hiciste el programa? Y dos, ¿qué dos cosas principales has notado gracias a la prensa en tu negocio? A ver, en las apariciones yo he salido en muchas, también porque como doy muchas charlas, a nivel local es más fácil. No sé contabilizarte, pero yo creo que 35, 40, sí, Mm, sí que he ujú. salido. Esa es la primera pregunta. La segunda se me ha ido. Andrea, ¿qué me has dicho? ¿Qué dos principales beneficios has sacado de salir en prensa de cara a tu negocio? Pues una autoridad que cuando me dirijo igual a un cliente institucional, yo les paso un link de las apariciones que he hecho. Y eso primero, a mí me da seguridad cuando lo estoy redactando, digo, ostras, si pongo mi link, me siento como más segura. Y luego ellos lo reciben mejor, como dicen, oh, esta tía ha salido aquí, ha salido a tal, no me viene a vender una charla y ya está, sino que ya hay otros que a mí me molan que la han validado. Pues para mí eso es importante. Y luego también que me han salido clientes. Es verdad que los clientes directos cuesta más, ¿vale? Pero indirectamente, al darme más autoridad, a mí me da más seguridad a la hora de venderme y luego la gente, el comentario que decía antes, pues como que se creen que eres como más importante y eso les da seguridad a la hora de contratarte. Ujú. Bueno, que a fin de cuentas lo que queremos es eso, es Sí, generar crecimiento, pues o bien con clientes directos que nos descubran, o bien cuando tienes un posicionamiento tan sólido y fuerte que las personas no duden en querer trabajar contigo y en pagarte pues lo que tu fee o tu tarifa, ¿no? Que hayas establecido. Y de cara a tu paso por FAN y a las personas que se lo están pensando, ¿qué les dirías? ¿Qué les recomendarías y qué es lo que más te gustó? a ver, yo creo que tienen que ver si es su momento ¿Mm? o de lo que ofrecen, con qué quedarse. Porque yo, por ejemplo, cuando viniste a mí, era mi momento en la parte del orden, porque estaba como en un caos total y aunque yo sabía que igual no era mi momento para ponerlo en práctica, dije, sí, lo quiero hacer porque me va a ordenar mucho la cabeza. Y yo he visto los resultados más a medio plazo y a largo, porque yo creo que de las que hemos pasado, de las que he visto, igual no he sido
la que más impactó al principio, pero sí que he sido como la más constante en el tiempo, o de las, no la más, pero sí de las más constantes que iba apareciendo en medios de comunicación de una manera continua. Para mí eso es muy importante, el conocerte y ver en qué momento estás y en ver que es un aprendizaje que lo llevas para siempre, que no es, no, yo en el 2020 aprendí esto con Andrea y tal, no, lo has aprendido y lo vas aplicando. Para mí eso es muy importante y creo que lo deben de tener claro las chicas y que esas herramientas de analizar mi mensaje, cómo escribir a un periodista, esa estrategia, esos contactos que haces también, porque yo me acuerdo que nos presentaste a periodistas, que tuvimos contacto con ciertos medios, eso yo creo que es un bien, un beneficio que te queda para siempre. No, y yo creo que has sacado un tema que para mí es, pues yo diría que el menos sexy que hay y que la gente es como, "Uf, esto es más de lo mismo", pero es que es determinante en la marcha de un negocio, que es la consistencia o la constancia, esa disciplina, ¿no? Es muy poco sexy. La gente quiere resultados ya, mañana, y que se aplico resultado, se aplico resultado. ¿Cuándo? Mañana. Pero la realidad es que un negocio no vive normalmente de un resultado aplicado hoy y resultado mañana, ¿no? Entonces, esa capacidad que tienes tú de pelearlo, de llevarlo con la disciplina, ¿no? Del decir, oye, invertí una habilidad para aprender una habilidad, ahora la sigo aplicando y pasa un año y sigo aplicando y pasa un segundo año y sigo aplicando y pasa un tercero y sigo aplicando. Yo eso lo destacaría de ti y de algunas de las alumnas que han pasado y precisamente veo y analizo y digo, estas mujeres, todas las que han seguido aplicando, han crecido, todas, pero además no cero, sino un bastante, en referencia a cómo estaban, ¿no? Obviamente no es solo por prensa, por supuesto, pero es una actitud. Al final es una actitud. Y Una cosa más, pero lo hacen lo mismo con sus redes, lo harán lo mismo con sus habilidades para hacer X, como si son relaciones personales, como si son las mejores fotos del año que les genera y les atrae también clientes. Lo que hayan elegido que funciona muy bien para su marca, lo siguen implementando con constancia y con disciplina. Entiéndeme, disciplina no de me sí, levanto a las 7, sino de que no se queda en, ah, bueno, empecé y lo medio terminé y ya nunca más. Ahora arranco un poco esto, hago un poquito de Instagram, pero me aburro. Y ahora cambio y voy a hacer un poco de emailing, pero lo hago 3 meses y me aburro. Entonces llega un momento en el que no somos sostenibles. Insisto aquí porque para mí es determinante y es que en mi negocio las cosas que empiezan continúan hasta que yo no decido que no se continúa porque o no funciona o no tiene sentido, pero que no es por ni dejadez, ni porque me apetece más otra cosa y digo, ay, es que esto me ha aburrido y esto ya no me apetece, sino porque le tengo que dar la oportunidad completa a esa estrategia que estoy implementando. La total. aplico y le dejo que funcione, es cuando me llevo las alegrías. Normalmente las alegrías de cada estrategia no las recoges nada más empezar, sino suele ser a medio y largo plazo. Yo es que soy muy fan de eso y luego conocerte. Yo soy una persona que voy consiguiendo las cosas del medio a largo plazo. Hay otras personas que igual al principio es un boom, pero creo que tiene que haber una continuidad. Y luego una cosa que se me había olvidado citar es que también en el curso se genera una sinergia entre otras emprendedoras que están como tú, el que cuenten sus alegrías, sus penas, tu manera de, ah, yo he escrito a esta periodista y no me hace caso, yo he escrito a esta otra y tal. Eso también te ayuda, incluso si luego haces amistad con alguna y ya tienes tu estrategia, puedes decir, jo, yo he hecho una base de datos, a mí esta chica me ayuda, si es de tu ámbito, pues te la puedo pasar, que se hace un colegueo que también es interesante, que también es bonito y que en este mundo de emprendimiento que muchas veces nos sentimos muy solos, eso para mí es clave. Y también tú haces una selección, o por lo menos en lo que me tocó a mí, pues bastante buena, en el que las 5 que éramos, pues teníamos muchas cosas en común. Y eso también te ayuda a sentirte conectada, identificada y que al final todo vaya mejor.
Sí, no es. Yo creo que el hecho de no sentirse solo en este camino, yo creo que es importantísimo y no tenemos todas las respuestas. Mm, Vivimos en muchas ocasiones tan perdidas que hay veces que hasta por perdernos por eso nos frustramos y a lo mejor pues no queremos seguir, ¿no? Y sin embargo, si estás bien acompañada y puedes llorar tus penas y alegrarte del resto de las claro, personas y de las propias, es muchísimo más agradable. O sea que el hecho de, para mí, las formaciones grupales, si te hacen además mentorías, en este caso como hacemos nosotros, de supervisión individual de ciertas, para mí es la combinación perfecta por mm, eso, porque vas muchas veces más lejos gracias al arranque del resto. claro, Además te, ¡ay, está leído súper bien! ¡Qué guay! Es como que te enciende para ponerle foco, para ponerle prisa, para decir, ¡joder! Este lo ha conseguido, yo también, tal, no sé. total. Es como que te estira el venga, me esfuerzo un poco más, ¿no? Yo me acuerdo que en el nuestro Raquel era una crack y conseguía un montón, entonces cuando tú estabas más bajas decías, ostras, si Raquel lo ha conseguido, si ha hablado con todos estos periodistas y tal, yo no me voy a quedar atrás, aunque vaya a otro ritmo de haber creado mi nota de prensa y todavía no se la he enseñado a Andrea, pero voy a ponerme las pilas Sí, y sí. eso ayuda mucho. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues yo no tengo mucho más que decir porque ya se nos alarga más de la cuenta, pero Sí, Katy, si quieres decir alguna frase para esa persona que pueda estar al otro lado escuchando con ese run run de me apetece los medios, pero no sé, pues ¿qué frase le dirías? Y con... pues yo creo que ahora son los grandes olvidados y que tienen mucho más que dar que lo que pensamos. Están muy bien las redes sociales, pero esa autoridad, para mí, la da la prensa. Pues nada, Tati, que un placer haberte tenido, que un gustazo volver a verte y que nada, que seguimos en contacto. ¿Vale? Muchas gracias por Un darme este besito. altavoz. Sale, chao. Espero que te haya encantado este episodio de hoy. Si quieres seguir enterada de todos los episodios que creé y de todo lo que te ofrezco, puedes pinchar en las notas de este episodio o bien puedes entrar en el perfil de mi bio de Instagram, que es Andrea Chasusaeta, todo junto, y darme tus datos. Si me das tus datos, podrás descargarte una audioclase de 10 minutos en la que te voy a explicar los requisitos base para poder salir en medios. Además, te vas a poder informar de todo lo que hagamos. Si lo sientes así, también puedes dejarme una reseña en la plataforma donde lo estés escuchando y así le vas a dar mucho amor a este podcast para que siga vivo. Y no lo olvides, date voz y deja de ser el secreto mejor guardado.